¿Qué tal, Javi? Lo primero, ¿cómo estás? Bien, pues nada, bien, ahora en una nueva etapa, ya bueno, finiquité el tema del fútbol ya hace un par de veranos, en el verano de 2019, y bueno, ahora pues un poco viendo un poco por dónde ir y buscando alguna ocupación que me pueda motivar y tal. ¿Sigue relacionado con el mundo del fútbol o no? Mira, nada más acabar o al poco de acabar entré ¿Mm? en Federación Española de Fútbol, pero muy vinculado con Federación Navarra. Pero bueno, actualmente ese tema lo tengo ya un poco apartado y sobre todo estoy estudiando. Me gustaba mucho el tema de magisterio, de ¿Mm? ser profesor de educación física y estoy intentando ahora pues sacármelo lo antes posible. Muy bien. Pues bueno, Javi, si te parece, vamos a empezar un poco hablando de tu trayectoria, tus inicios, el debut. Bueno, debut 28 de agosto de 2005, si no me equivoco, Osasuna Villarreal, Exacto, 2-1, victoria de los rojos. exacto, sí. ¿Cómo fue ese debut? ¿Sensaciones? ¿Qué tal fue el primer día? A ver, fue un día de bastantes nervios. Recuerdo mucho los momentos anteriores al partido. Estábamos concentrados en el Hotel El Toro, ahí en Berriozar. Y bueno, estaba de compañero de habitación con Raúl García, ¿Mm? que él ya había debutado, pero también creo que era de los primeros partidos que jugaba como titular ya en el equipo. Y bueno, fue un día, a ver, que se me quedó grabado, sensaciones que tienes ya en el campo, en el Sadar, y bueno, al final salió todo muy bien. Creo que empezamos, no sé si empezamos no, ganando, pero luego nos empataron, ¿Mm? luego dimos el 2-1. Y bueno, ya te digo, sensaciones un poco extrañas en cuanto a sentirte ahí observado, ¿no? Por la gente, por los vecinos, por los amigos, pero a la vez muy bonito porque cumplía un sueño. El hecho de debutar en un equipo de tu casa, imagino que el de que eras aficionado también desde pequeño, como prácticamente todos los niños en Navarra, ¿te da parte de esa sensación de orgullo como un plus más de nerviosismo por querer gustar a tu gente, por querer agradar? ¿O te da o te da relajación porque, bueno, es mi casa, estoy con mi gente? A ver, yo creo que de primeras, esos primeros años, o sea, el debut, esos primeros años, te da quizás algo más de nerviosismo o de responsabilidad, ¿no? Porque al final sabes bueno, que gente con la que estás todos los días te puede observar y tienes un poco ese plus de tensión, ¿no? Que puede generar. Pero a ver, con el paso de los años se convierte en lo contrario, ¿no? Se convierte en un orgullo y yo, por ejemplo, en la segunda etapa que tuve en Osasuna, ¿Mm? después de estar unos años fuera, pues lo enfoqué todo de otra manera y lo disfruté más, ¿no? Y ese jugar con la gente que te conoce, saber que te están viendo y tal, al revés, me suponía un motivo de orgullo y no me pesaba, sino que me motivaba a hacerlo y a dar todavía más de mí. Javi, y en los inicios, yo siempre he tenido la pregunta de, claro, jugadores que salís de la casa, que al final pues sigues viviendo en el mismo sitio, estás jugando para el mismo club, aunque claro, en distinta categoría, porque tú estabas en el Promesas, que entiendo que el Promesas estaría segunda B en aquella época. Sí, exacto. Claro, se nota mucho el cambio de estar viviendo en el mismo sitio, yendo prácticamente como aquel que dice, a trabajar al mismo sitio también, porque seguías yendo a las instalaciones de Tajonar. Sin embargo, ya has debutado en primera división. Entonces, claro, no es como cuando tú debutas en otro equipo que igual sales de tu casa, otras instalaciones, otro entorno, sino que estás en el mismo entorno, pero ahora ya eres jugador de primera división. A ver, se lleva bastante bien, ¿no? Y yo creo que te da más tranquilidad que si te toca hacerlo fuera de casa, ¿no? Al final, tu día a día prácticamente es el mismo que tenías, Mm. sí que con más repercusión mediática, sobre todo el tema de la prensa y un poco de que la gente te empieza a conocer, pero yo creo que es un factor positivo, ¿no? Porque te ayuda a llevarlo con más normalidad. Al fin y al cabo, continuaba comiendo en casa con mis padres, estando con los amigos y bueno, creo que es positivo y que te ayuda dentro de todo ese cambio que genera, ¿no?
a nivel mediático, yo creo que te ayuda a llevarlo mejor. Javi, y ese primer año, además, si no me equivoco, hacéis la cuarta clasificación, hacéis la mejor temporada de la historia de Osasuna, junto a la del 90-91, si no recuerdo mal, que era la otra que se quedó cuarto, pero claro, en este caso clasificándose a la previa de Champions, no sé, ¿qué sensaciones tienes de debut y hago una de las mejores campañas de la historia del club? Pues a ver, ahora viéndolo con perspectiva, ¿no? Pues fue un año increíble, ¿no? Se juntaron varias cosas. Ese verano anterior, en la temporada anterior, se había jugado ya una final Sí. de Copa del Rey contra el Betis. Mi hermano ya estaba en el primer equipo. Entonces, bueno, se juntó que el equipo llevaba varios años juntos, con el mismo entrenador, con Javier Aguirre, y había además una muy buena plantilla. Y la verdad que fue un año que desde el principio llegaron los resultados, el equipo fue cogiendo confianza, no nos sentíamos inferiores a ningún rival y poco a poco recuerdo que ganamos 6 o 7 partidos seguidos en casa y eso nos hizo ya estar arriba desde el principio, ¿no? Y ya te digo, además en el juego nos sentíamos con fuerza, con el apoyo de la afición, éramos un equipo realmente fuerte. Y fue un año, la verdad, que extraordinario, ¿no? Que tengo un gran recuerdo, pero a la vez, como era mi primer año como profesional, creo que en aquel momento tampoco lo disfruté como lo hubiera podido disfrutar ya con más madurez con el paso de los años, ¿no? En ese momento estás muy pendiente, o yo por lo menos, de meterte en la dinámica del primer equipo, de aprovechar tu oportunidad y bueno, y no te deja tanto disfrutar de todo lo que va ocurriendo, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, ya te digo, fue un año muy bonito. Jugué además muchísimos partidos como titular y bueno, y pude aprovechar la ocasión que me brindaron. Claro, Javi, lo que comentabas, el año anterior, Osasuna había también hecho una de sus mejores campañas de la historia poniéndose en la final de Copa, bueno, que se escapó al final por poco. Entonces, ¿cómo es también la sensación de decir, vengo a un equipo que realmente pues que tiene un nivel importante, que acaba de hacer una temporada muy destacada? ¿El ambiente en el club era de querer volver a hacer algo importante? ¿Seguía siendo un ambiente de, bueno, hemos llegado a la final de Copa, pero pies en el suelo, vamos a por la permanencia, asegurarla? ¿Cómo era ese ambiente cuando llegas? A ver, era un ambiente más bien tranquilo, ¿no? No había una presión por conseguir cosas importantes, porque, bueno, humildad tiene, o sea, Osasuna tiene su forma de ser y no es un club que en primera división te va a exigir, bueno, estar en competiciones europeas, ¿no? Pero bueno, sí que el vestuario se sentía que ya llevaba unos años jugando a un nivel bastante bueno y bueno, ese inicio de temporada tan bueno nos hizo creérnoslo, creo que fue fundamental para a partir de ahí pues tener una temporada como la que tuvimos. Claro. Y Javi, el hecho de estar en el equipo junto a tu hermano, que imagino que te habrán preguntado ya millones de veces, eh, ¿qué supone para vosotros? Es que yo me lo imagino, ya el hecho de ser jugador profesional es el sueño de muchos niños, pero encima serlo con tu hermano y poder compartir esos momentos. La verdad que sí, pues es único, ¿no? Me acuerdo mucho cuando éramos pequeños, nosotros empezamos con 7 años a jugar en Osasuna, que mis padres vieron unas pruebas a través del periódico, nos apuntaron y nos metimos a jugar y desde entonces estuvimos en el club, ¿no? Pero bueno, como decía, recuerdo un poco cuando éramos pequeños que íbamos al Sadar, ¿no? Con 13, 14, 15 años, veíamos los partidos con nuestra bufanda, animando, pasando frío y tal, como todos. Y bueno, el tener la opción, lo que dices, simplemente de llegar ya es mucho, ¿no? Pero encima poder hacerlo con una persona con la que convives, pues todavía lo hace más especial, ¿no? Y bueno, y lo hemos disfrutado mucho, ¿no? Hemos sido un apoyo muy importante el uno del otro, porque bueno, como profesional se viven cosas muy bonitas, pero también momentos delicados, y en ese sentido, pues nos ha ayudado, ¿no? el tenernos ahí, pero a la vez hemos tenido claro que cada uno llevaba un poco su trayectoria
y tampoco nos gustaba demasiado entrar en comparaciones de cuánto has jugado tú, sino que bueno, que cada uno ha llevado su camino y ha tratado de llegar hasta donde ha podido. Muy bonito tiene que ser eso lo que comentas, compartir todos esos momentos y sobre todo tener el apoyo ese en los momentos malos, fundamental. Y luego, Javi, claro, de ese año muchos jugadores de aquella época hablan muy bien de Aguirre. De hecho, algunos de ellos he escuchado alguna vez a Puñal, también he escuchado a Cruchaga, bueno, que comentaban que para ellos, bueno, y Ricardo incluso me acuerdo también, que decía de alguna época, de Aguirre que lo que transmitía no se encuentra en cualquier entrenador, que no es habitual. No sé qué nos puedes decir tú de Aguirre, si encima también Sí. bueno, debutaste estando él y tal, qué sensaciones se transmitía y cómo es su figura de entrenador. Pues a ver, yo también tengo un recuerdo muy bueno de Javier Aguirre. Mira, seguramente es el entrenador más completo que he podido tener, ¿no? Él a nivel de motivación, de hablar al jugador, de hablar al grupo, tiene mucha facilidad y vale mucho para eso. Consigue que el equipo salga al campo siempre con esa chispa, con esa tensión necesaria para rendir bien. Es un gran motivador. Y luego también a nivel táctico tiene las cosas muy claras, se apoyaba también bastante en su segundo, en Nacho Ambriz, pero, pero bueno, ya te digo, tienen muy claro el concepto, el jugador sabe en todo momento qué es lo que quiere de ti y bueno, ya te digo, lo recuerdo como seguramente el entrenador más, he tenido muy buenos entrenadores, pero el más completo que he tenido, pues podría decir que es Javier Aguirre, ¿no? Juntándolo un poco todo, era un entrenador, la verdad, que muy bueno. En el cara a cara con el jugador también valía mucho para transmitir y era, ya te digo, era cercano con el jugador, pero a la vez imponía su respeto y bueno, supo gestionar muy bien al grupo. Luego, eso, comentaba mucho lo de la gestión del grupo, de que tenía todo el equipo enchufado y que, bueno, como que trataba de rotar también, darle oportunidad a bastantes jugadores, no tener un once tipo. Sí. Sí, así es que éramos un equipo, yo me acuerdo mucho del nivel de los entrenamientos en aquella época y la verdad que era muy alto, ¿no? No había grandes diferencias entre unos jugadores y otros y en los entrenamientos se veía, ¿no? Que, bueno, formaba dos equipos, mezclaba titulares, suplentes y no había apenas diferencias, ¿no? Y él supo gestionarlo bien, ¿no? No se fijó solamente en un 11, sino que iba metiendo un poco a la mayor parte de los jugadores. Tampoco era de hacer 10 cambios, pero sí que le gustaba ir alternando a la gente. Y eso creo que fue muy positivo, ¿no? Porque todo el mundo sentía que podía estar en el 11, que hasta el último momento había opciones de entrar ahí y eso hacía que el nivel de competitividad del grupo fuera, la verdad, que muy alto y se notaba en los partidos que el equipo, saliera quien saliese, funcionaba muy bien. Bueno, el año siguiente, Javi, fase previa de Champions, llega a Ciganda, si no me equivoco, y bueno, no sé si supuso un batacazo perder la fase previa o bueno, o enseguida ya dijisteis mentalidad de tenemos la UEFA, otra oportunidad. ¿Cómo fue esa Sí, semana después de perder la previa? a ver, pues fue un momento muy duro. Yo la verdad que lo pasé mal, ¿no? Porque, bueno, era joven y ver la oportunidad ahí de jugar la Champions League, de escuchar la música de la Champions, ¿no? En el Sadar, como la había hecho tantas veces por televisión, ¿no? Es que me acuerdo cuando tenía 10 años que llegaba de entrenar, me compraba la palmera de bollo y para después de cenar para ver el partido de Champions, ¿no? Y entonces, bueno, a lo que iba, que sí, fue un momento duro, ¿no? Porque son oportunidades que sabes que lo normal en un club como Osasuna que no se repitan muchas veces. Pero bueno, es lo que tiene el fútbol. El Hamburgo nos empató, me acuerdo, a falta de 15-20 minutos para el final. Sí. Y bueno, y nos quedamos fuera, ¿no? Y pasamos ahí una semana
complicada. De hecho, creo que ese primer partido de liga nos ganaron en casa contra el Getafe. Fueron momentos duros, pero bueno, a la vez supimos darle la vuelta. Teníamos la motivación de entrar en Europa League, en la UEFA. Y bueno, una vez pasados esos primeros momentos, ya bueno, nos olvidamos un poco del tema, nos centramos en aprovechar esa oportunidad de jugar la UEFA. Y bueno, y se pudo hacer una campaña a nivel europeo espectacular, ¿no? Llegando a semifinales y también siendo recordada por la afición rojilla como una de las temporadas más especiales. No, al final para mi generación, desde luego que estas 2 temporadas que hemos comentado, bueno, de las 3, desde la final de Copa, la clasificación a Champions y la de UEFA, para los de mi generación es la mejor época que hemos vivido de Osasuna. La gente pues, un poco más mayor pues recuerda la del 90-91, pues cuando con Urban y la victoria en Stuttgart y todo eso, pero claro, para nosotros lo que hemos vivido fundamental es eso. Y lo recordamos, vamos, con mucho cariño y ojalá siempre comento, ¿no? Con mis amigos más osasunistas que algún año volveremos a viajar por Europa, no sé, yo confío aún. Yo también confío, sí, seguro que sí. A ver qué pasa ahí. Y sí, Javi, volviendo un poco a lo de la previa de Champions, no quiero hurgar en la herida, ¿eh? pero es que recuerdo perfectamente ese partido. No sé si fue en el minuto 90 que llega Huevo en el segundo palo con Milosevic. Y claro, Huevo, y entiendo que no ve a Milosevic y remata y se le va por arriba. ¿Esa ocasión luego se comenta entre los compañeros la semana posterior o se olvida completamente? Pues no se comentó apenas, No, ¿eh? no quisimos tocar el tema, no, de verdad que no tengo el recuerdo de haberlo comentado porque entiendes que bueno, es parte del juego. Quizás a los 2 o 3 años, pues si en algún momento estás con Pierre o tal, lo puedes hablar, pero no fue un tema que salió porque, bueno, había sido una ocasión clara pero no por no fastidiar, sino que, bueno, que entiendes que le puede pasar a cualquiera. Claro, sí, sí. De hecho, pues él seguro que fue a por todas, como iba siempre a todos los balones, Pierre, porque era un batallador. Y no le dimos más vueltas, ¿no? Y si caímos eliminados, seguro que no fue solamente por eso, ¿no? Sino porque, bueno, pues no tuvimos la capacidad suficiente para imponernos, ¿no? Pero no, ahora que me preguntas, no son jugadas que normalmente se comentan mucho después. Sobre todo cuando han sido jugadas así tan importantes, no las solemos hablar después de los partidos. Y luego, Javi, bueno, llegáis a estas semifinales contra el Sevilla. Esas semanas en Pamplona se notaban diferentes, el ambiente era especial. ¿Qué se respiraba? ¿Qué se respiraba esos días? Sí, era un ambiente diferente. Recuerdo mucho la gente que ponía en los balcones, pues no sé, los escudos de Osasuna, las camisetas. Entonces, también cuando íbamos al estadio en el autobús, nos íbamos fijando en el autobús, pues eso, en todos esos pisos, casas que aparecían con las bufandas, la gente que pitaba. Cuando llegábamos al campo ya se respiraba un ambiente especial, había aficionados que nos iban a recibir y sí que en determinados momentos, tanto en estos que hablamos de tema de UEFA como cuando ha habido temas de permanencia y tal, sí que se vive un ambiente especial y te ayuda un poco a sacar lo mejor de ti, ¿no? Te pone un poco la piel de gallina antes de llegar al estadio y hace que estés todavía más metido de lo que lo haces habitualmente. Y luego, Javi, bueno, después de ir pasando las eliminatorias, imagino que eso es un orgullo tremendo. Llegáis a semifinales y claro, ya evidentemente es un éxito enorme llegar hasta esa fase. Pero bueno, llega el Sevilla, recuerdo en casa 1-0 ganando el equipo muy bien, se lesiona el árbitro, cosas del fútbol, para ahí un poco el ritmo del partido, el Sevilla se asienta más, finaliza 1-0 el partido que marcó Soldado, recuerdo. Claro, y la vuelta sí que recuerdo un partido en el que el Sevilla fue bastante superior. Tengo ese recuerdo. No sé si compartes esa sensación del partido de vuelta. Sí, es cierto. La vuelta, el día anterior al partido, cayó una tromba de agua allí en Sevilla, que llueve poco, pero cuando llueve allí, pues cae hasta hartar. Y teníamos un poco la duda de a ver cómo va a estar el campo y todo eso.
pero bueno, finalmente se pudo disputar el partido sin ningún problema, el campo aguantó perfectamente y sí que tengo el recuerdo de que fueron bastante superiores. Ellos eran un equipazo con Alves, con Luis Fabiano, con Canité, y aparte, pues eso, recuerdo que hicieron un partido muy serio, casi no nos dieron opciones, creo que al final tuvimos alguna pequeña opción de hacer ese gol que nos metía, pero sí, tengo el recuerdo de que nos superaron, hay que admitirlo y ya está, fueron mejores en esa vuelta, ¿no? Porque en la ida, como tú dices, hubo un momento en el que estaba más cerca el 2-0 que el 1-0 que finalmente fue, pero bueno, así fue el árbitro, como siempre, como siempre la culpa al árbitro. No, pero no, si te digo la verdad, pues bueno, en el partido de vuelta fueron mejores y ya está, hay que asimilarlo. No, yo sí recuerdo eso, que en el partido de ida, pues comentó el árbitro, pero por algo anecdótico, sí recuerdo que el equipo estaba muy bien, estaba apretando en el Sadar, se lesionó y paró el ritmo del partido. Pues cosas que pasan, ¿no? Pues ¿qué vas a hacer? Pues en ese caso, pues Sí. esperar, se lesionó el hombre y luego pues parar un poco ahí el ritmo. Pero bueno, Sí, sí. y después de ese partido, Javi, del partido de vuelta, la sensación era de orgullo, era de frustración por haber estado tan cerca de la final y no conseguirlo, una mezcla de todo. Hombre, una mezcla de todo, ¿no? En el momento en sí, más de frustración, ¿no? Porque, bueno, te ves ahí con serias posibilidades de jugar una final y en ese momento es más de frustración, ¿no? Pero bueno, cuando pasa el tiempo, sobre todo cuando el fútbol, claro, a veces lo ves ahí en el corto plazo, se viven unos sentimientos y luego a medio y largo plazo, pues ese sentimiento va cambiando, ¿no? Y seguramente el que hay ahora es de orgullo por haber hecho una trayectoria así en la UEFA, ¿no? De haber llegado hasta semifinales. Pero en aquel momento, con el calentón, sí que era más de un poco de dolor por no poder estar en esa final. Claro. Bueno, fuera como fuera, esa temporada va a ser recordada ya para siempre. O sea que el orgullo está ahí y el éxito de esas temporadas. Luego, Sí, sí, sí. Javi, se finalizan, bueno, esas temporadas tan exitosas y en tu caso, bueno, estás 3 años más, si no tengo aquí mal anotado, y bueno, hasta 2 2000, años más, sí. 2 años más son. Entiendo 2 que es años. con la llegada de Azpilicueta, que, Sí, que entonces exacto. debuta Azpilicueta y entiendo que, bueno, pues que empiezas a jugar algo menos. Sí, exacto, sí, sí, fue así. Empezó a jugar, llegó César Azpilicueta al equipo y empezó a jugar ya más él. Y esas 2 temporadas, pues ya participé menos en el equipo, acabé contrato y ya es cuando tuve que salir. Sí. Entonces fue la etapa del Numancia. Sí, exacto. Luego estuve 2 temporadas en el Numancia, en segunda división. El Numancia recién había acabado de bajar de primera a segunda y jugué un par de temporadas con ellos en segunda división, también cerca de casa, porque era Soria, pero bueno, ahí sí que tuve ya ese cambio de cambiar de ciudad, de vivir, había vivido siempre con mis padres, pues ya me fui a Soria con mi pareja y estuvimos ya conviviendo y fue un cambio que me costó porque, bueno, había estado siempre en Osasuna y cuesta un poco cambiar ese chip. Me costó, pero a la vez creo que aprendí mucho y fue muy positivo para que madurara como jugador y como persona. Estuviste eso 2 años en Soria y bueno, tras tu paso por el Numancia, al Elche también en segunda. Exacto. ¿Qué tal el paso ese por el Elche? Bien, fue una buena experiencia, mucha calidad de vida. La verdad que allí cerca de la playa, pues tengo el recuerdo de que se vive bien, ¿no? El clima es muy bueno. El equipo también era bastante bueno dentro de lo que es segunda división. El primer año estuve con José Bordalás, Mm. que bueno, que es un entrenador que también te marca, porque también aprendes muchas cosas de él. Ya sé que ahora hay una tensión Bueno, pero bueno, con Yagoba y tal, que hubo unos incidentes, pero él como entrenador fue una persona que también me marcó porque te exprime al máximo y bueno, te hace también dar lo mejor de ti, ¿no? Tanto en los entrenamientos como en los partidos.
Y ya te digo, ¿no? La época de Elche fue buena, el segundo año de Elche conseguimos subir a primera división, pero acababa contrato y de ahí me marché a Miranda. Miranda. Miranda Bueno, Atlético. y Miranda, imagino, no lo sé, pero al final allá también hay mucho orgullo por el club de. Porque al final Sí, es una ciudad pequeña y el club, ¿no? sí, sí, Les sí. hace tener esa. Miranda tiene muchas similitudes con, salvando las distancias, porque Osasuna es más grande a nivel de gente, de población, el campo, la ciudad. Pero bueno, a su nivel Miranda tiene muchas similitudes, ¿no? La gente está muy con el equipo, es muy del mirandés. Mm. Es de ver el partido viviéndolo con el jugador, como se hace aquí. La gente no va al campo a comerse unas pipas y pasar Claro. la tarde, sino que está con el equipo de verdad y sí que se vive también un sentimiento similar al de Osasuna, ¿no? Y ya te digo, fue un año también bonito por jugar con una afición que realmente también siente al equipo, aunque bueno, finalmente ese año acabamos descendiendo, Mm. entonces claro, tengo ese recuerdo bueno, que al final las cosas no salieron como nos hubiera gustado. Mm. Javi, antes de volver a tu vuelta a Osasuna, a mí me gustaría saber también, claro, tú has tenido la oportunidad de estar muchos años en el club de tu casa, pues eso, como hemos comentado, ¿no? En Osasuna que te habías formado, y luego, bueno, también la oportunidad de irte fuera y conocer otros equipos, otras experiencias. Ya has comentado un poco el Mirandés, que a su nivel es parecido a lo que se vive en Osasuna, pero yo siempre me he preguntado si es verdad que se nota tanto la diferencia, que muchos jugadores que han estado en Osasuna lo han comentado, del ambiente en el Sadar, de lo que te da la gente en casa. Porque claro, al final, bueno, cada afición pues tiene sus peculiaridades, pero es verdad que el Sadar siempre tiene la fama esa bueno, de campo que aprieta mucho, que la gente está muy metida en el partido, como decías ahora, que lo vive con el jugador. Sí, a ver, pues mira, la notaba y la notaba además mucho, ¿no? De hecho, fue uno de los cambios que más me costó, ¿no? Eh, Cuando salí fuera me di todavía más cuenta bueno, del valor que tiene jugar en un campo como el Sadar, ¿no? A ver, en todos los sitios, como profesional que eres, tratas de mentalizarte igual para los partidos, pero es verdad que ese cosquilleo que se siente en el Sadar, tanto por lo que comentas, ¿no? Porque es una afición que aprieta, como también porque, bueno, yo como jugador de criado aquí, pues tienes un sentimiento especial y único, ¿no? Pero ya te digo, cuando salí fuera todavía me di más cuenta y supe valorar más en esa segunda etapa lo que significa jugar en el Sadar. Es una afición que vive el partido contigo, que notas que cada robo, cada pase, pues como que lo están haciendo contigo, ¿no? Aunque no están ahí abajo, pero como que sientes esa cercanía de la afición, ¿no? Y cuando estuve fuera, pues ya te digo, las aficiones también eran buenas, pero no tenías ese plus que tiene la de Osasuna. Ahí me acuerdo de Aguirre, precisamente, que comentaba la anécdota de cuando era jugador, bueno, que él, claro, llegaba nuevo y veía que aplaudía mucho a los jugadores que iban al suelo, que no daba ningún balón por perdido y que, bueno, que él se rompió la tibia, me parece, por ir a un choque contra el guardameta, porque decía, sabía que no llegaba ese balón, pero yo quería que me aplaudieran en el Sada y que se dejó la pierna ahí. Sí, es que es verdad, ¿no? Al final el jugador se da cuenta enseguida que todas esas acciones en las que la afición ve que vas al máximo, aunque no, aunque no saques mucha rentabilidad de esa acción, pero sabes que se valoran mucho, ¿no? Entonces, inconscientemente te obliga a hacerlo, ¿no? Yo jugaba en banda y recuerdo mucho cuando, pues eso, llegas a línea de fondo, centras, córner, y se celebra casi, y se celebra casi como un gol, ¿no? Es curioso porque en otros sitios un córner es, pues, bueno, pues bien, sin más, ¿no? Pero aquí era como que, pues sobre todo en el sector de Graderío Sur, pero bueno, en general en todo el campo, ¿no? Porque es una afición que desde todos los sitios está, ¿no?
Y recuerdo mucho, ¿no? Esos momentos de, joder, a ver si yo iba pensando, a ver si por lo menos saco el córner y bueno, y nos venimos arriba un poco, ¿no? Y ya te digo, y entonces te obliga, ¿no? El jugador de fuera enseguida se da cuenta de que tiene que pelear por los balones a tope, ¿no? Y que eso es algo muy valorado aquí y que hace que la afición se sienta orgullosa del grupo. ¿Y tú crees, Javi, que el hecho de ser de casa hace que se te anime más durante el partido? ¿O tienes más complicado porque se te exige también ese plus de tú eres de casa y tienes que dar el 100%? Bueno, a ver, yo creo que similar a los de fuera, ¿no? A ver, el futbolista, cuando llegas nuevo, tanto si has subido del filial como un chaval que viene de fuera, pues siempre esa novedad como que gusta y normalmente pues la gente tiende a animarte y tal. Luego llega una época en la que ya te conocen más y quizás ahí pues bueno, cuesta más ser esa novedad, ¿no? Y cuesta más ganarte ese apoyo, ¿no? Pero bueno, a la larga es una afición que yo creo que al jugador honrado, al jugador noble, le valora mucho, ¿no? Y, y yo ya te digo, he pasado momentos mejores, peores, en los que he rendido mejor y en los que he rendido peor, pero ahora he hecho la vista atrás y tengo un recuerdo de la afición muy positivo porque entiendo que aunque a unos les gustase más y a otros menos, por mi forma de jugar, como es normal, pero entiendo que ellos valoraron que me entregaba y que, bueno, que era un jugador que era honrado en el trabajo y creo que eso lo supieron valorar. Mm. Javi, claro, si por algo la afición te recuerda, que ya es cuando vuelves después de haber estado fuera, llegas la temporada que Osasuna está en segunda división, bueno, tras su descenso. Empezáis con Urban como entrenador, luego hay Sí, unos cambios y acabáis con Martín Monreal. Antes de llegar al momento cumbre de la salvación en Sabadell, ¿cómo se vive ese año del club de literal al borde de la desaparición? Se comentaba que si se bajaba a segunda vez era un desastre económico total. ¿Cómo se vive ese año? Vuelves a casa y estás en esa situación. sí, a ver, pues mira, fue un año, a ver, de muchos sentimientos, ¿no? Y yo había acabado en Miranda porque al descender, que bueno, que luego el club, el Mirandés, se salvó por impagos de otro equipo, Ah, pero bueno, entonces quedé libre ese verano y entonces, bueno, surgió la posibilidad de volver a Osasuna y entonces, bueno, en verano pues me sentía como un niño con los zapatos nuevos, ¿sabes? De mm, nuevo, la oportunidad de estar en tu equipo, con tu gente, de entrenar de nuevo en el Sadar, en Tajonar, fue precioso, ¿no? Pero bueno, luego el año en sí, en lo deportivo, fue muy duro. Fue muy duro, el equipo había descendido de primera división, económicamente empezaba a haber bastantes problemas y quieras que no, pues esa tensión un poco no institucional, pero un poco económica y tal, pues hacía que el día a día no fuera tan estable como en otras temporadas, ¿no? Y fue un año complicado, ¿no? El equipo no consiguió una regularidad y poco a poco nos fuimos metiendo abajo, ¿no? Por nuestros méritos. Y ya te digo, lo recuerdo como un año duro, ¿no? Me acuerdo mucho del partido en Miranda de Ebro, que fue en Navidad. Fue un partido durísimo porque, bueno, hacía mucho frío, y con eh, lluvia. con lluvia, se había desplazado mucha gente Sí, de Osasuna a Miranda y encima, pues hay que reconocerlo, hicimos un partido muy malo. Entonces, recuerdo de pasarlo mal, tanto en el campo como fuera de él, ¿no? Porque, joder, te sientes con ese exceso de responsabilidad de saber que no estás dando lo que tienes que dar, ni como equipo ni como jugador. Y fue un año muy difícil, pero bueno, sí que por lo menos pudimos mantener un poco, o sea, no dejarnos ir, ¿no? No rendirnos, ¿no? Que es lo mínimo que se le puede pedir a un profesional, ¿no? Y más en Osasuna. Y bueno,
ese perseverar pues hizo que al final pues por lo menos tuviéramos la opción de salvarnos. Javi, porque volviendo a esa semana que dices del partido Miranda, que yo recuerdo además estar presente en el campo y haber muchísima afición de Osasuna y tal, cuando finaliza el partido, recuerdo yo la sensación de decir lo que dices, ¿no? De un partido realmente flojo, creo que Osasuna no tiró ni una vez a puerta. Me acuerdo una caída de Cedric dentro del área, que bueno, se reclamó, hay Sí, penalti. sí. Claro, yo sinceramente creo que es la primera vez en mi vida que he visto a la afición de Osasuna cuando volvíamos en el autobús como descontenta con todo en general. Un Sí, negativismo que a mí no me había tocado vivir, ¿eh? Porque Osasuna, lo que comentamos, la afición desciende de primera, la gente sigue con el equipo, incluso, bueno, en las malas siempre están con el equipo, eso es indudable. Pero una sensación y un ambiente muy, muy, muy enrarecido pues bueno, con el equipo dentro de la afición. Entonces, esa semana en el club supone un punto de inflexión a nivel moral de venirse aún más abajo o al contrario y decir ahora es cuando tenemos que sí, demostrar lo no. que somos. Sí, sí, como tú dices, yo también tengo ese recuerdo de unas sensaciones muy malas, Mm, tanto en lo deportivo como sabiendo que la afición está mm. descontenta con lo que estamos haciendo, como era lógico y normal. Y esa semana, a ver, no recuerdo contra quién jugamos ese partido siguiente, pero creo que fue, no sé si un punto de inflexión, pero sí que le dimos un poco la vuelta a la situación, ¿no? Estaba claro que de esa manera pues no íbamos a ningún sitio y creo bueno, lo bueno que tiene Osasuna, y yo por lo menos cuando he estado ahí, ha sido que cuando hemos estado contra las cuerdas o en momentos muy malos, gracias a la afición sobre todo, pero hemos conseguido darle la vuelta o por lo menos, no sé si jugar mejor o peor, pero por lo menos sacar algo más de nosotros mismos, ¿no? Y esa semana seguro que por lo menos dijimos, bueno, esto no puede ser, hay que darle una vuelta de tuerca a esto y creo que fuimos capaces por lo menos de luchar, ¿no? Que es lo mínimo que se nos puede pedir. Porque en estas situaciones, Javi, a nivel futbolístico, en la semana de entrenamiento, entiendo que la intensidad es muy parecida, porque siempre se habla en el fútbol normalmente, claro, lo que suele achacar un aficionado, pues es el tema de la intensidad. Pero yo entiendo que vosotros como profesionales, la intensidad siempre es la misma, es la máxima. Entonces, Sí, claro, sí, claro, entonces yo a lo que voy es cómo es curioso, ¿no? Cómo se puede producir los cambios las dinámicas, ¿no? De un equipo. ¿Cómo puede cambiar una dinámica de ser una dinámica tan negativa a luego encadenar igual 5 partidos muy positivos? a ver, es un poco un cambio individual, un poco del grupo, ¿no? O sea, de cada jugador. Cuando es cierto, como tú dices, que siempre tratas de dar el máximo Mm, en los entrenamientos, pero hay momentos como cualquier trabajador en su vida normal bueno, que puedes entrar en una dinámica más plana, más de dejarte un poco más llevar bueno, partidos como pudo ser aquel de Miranda, pues te hacen ver que no puede ser y te obliga ese lunes y ese martes, pues bueno, en ocasiones nos hemos reunido también en el vestuario, que a veces las reuniones, si son muy continuas, pues no aportan demasiado, pero si son en un momento puntual, pues a veces sí que hacen reaccionar un poco al grupo y bueno, no sé si tuvimos esa semana o no, pero bueno, se intenta que hablarlo por lo menos entre los jugadores, hablar esa situación y buscar un poco que reaccione un poco el grupo, ¿no? Ya también cuando vas teniendo más años, pues bueno, vas adquiriendo un poco ese papel de cuando ves que el equipo está un poco muerto, un poco en horas bajas, pues también pues valorar o una posible reunión o acercarte a algún compañero y exprimirle un poco, decirle bueno, que tenemos que hacer más. Se trata de buscar un poco el revulsivo por ahí, ¿no? Ya te digo, tanto a nivel individual, uno en su casa no diciendo
como a nivel de equipo, pues o bien hablando o bien juntándose para reaccionar un poco. Y ahí, Javi, la llegada de Martín Monreal, bueno, ¿en qué se nota? Sobre todo entiendo que es más un tema motivacional, ¿no? Porque él siempre comentaba el tema del coaching, que le había cambiado la vida y tal. ¿Qué os aporta Martín para, bueno, pues para poder dar la vuelta un poco a esa dinámica y lograr finalmente la permanencia? A ver, Martín es una persona muy especial, sobre todo por lo que dices. A nivel mental, él consigue un poco desinhibirte un poco, quita tensión, pero a la vez cuando vas a jugar sientes bueno, que te exprime y que tienes que dar el 200%, ¿no? Entonces creo que fue, bueno, y ahí están los datos, fue muy positiva su entrada porque el equipo estaba un poco mentalmente enfrascado, un poco... Al final el jugador sabe perfectamente que no está siendo un buen año y somos personas, andamos por la calle, nos juntamos con aficionados y le das vueltas, ¿no?, a las cosas. Y en ese momento pues nos vino bien un poco la llegada de Martín para quitarnos un poco tensión, para rebajar un poco la situación y a partir de ahí pues fue como una llegada de aire nuevo, cambió el sistema, me parece también, bueno, él la verdad que para esos cambios de mentalidad pues varía mucho. Yo fui un entrenador con el que guardo muy buenos recuerdos porque me ayudó mucho a nivel mental y también a nivel deportivo, ¿no? Te ayuda, te saca un poco de tu zona de confort, ¿no? Que está tan de moda hablar ahora, y te hace un poco salir de esa rutina y dar más, ¿no? Y creo que fue una llegada, pues sí, importante. Quedaban creo que 5 partidos. Sí, Eh, una cosa así quedaban, sí, sí, 6 el primero partidos. de ellos recuerdo que lo ganamos, luego tuvo el susto este de lo del corazón Mm. y bueno, y finalmente llegamos a ese partido de Sabadell. Que previamente está el partido contra el Recre, si no recuerdo mal, en casa, que bueno, que hubo el milagro de que el Racing de Santander no ganó, y entonces el último partido con el empate os valía para la permanencia. Sí, ahora que dices, es verdad, antes de la semana del Recreativo de Huelva, también lo recuerdo como un momento muy complicado. Habíamos jugado un sábado en Leganés y ese domingo, me acuerdo escuchando la radio y tal y siguiendo el móvil, ganó el Racing y entonces pasábamos a no depender de nosotros. Entonces me acuerdo muy bien, además aquella tarde estaba con mi hermano, con Miguel, y, joder, y nos mirábamos como diciendo, joder, vaya palo ahora que, porque al final sabes que depender de ti en las últimas jornadas, pues bueno, es mucho, ¿no? Porque por lo menos está en tu mano. Y en aquel momento pasamos a depender también de lo que hiciera el Racing, ¿no? Pero bueno, como has comentado, el siguiente partido ganamos al Recreativo de Huelva en casa, el Racing pinchó y entonces de nuevo pasamos a depender de nosotros. Nos valía el empate en la última jornada. Y bueno, no sé qué me ibas a preguntar. No, a raíz de eso, un poco el partido ese que por el que vas a ser recordado tanto tiempo, que se pone el partido 2-0. Encima me acuerdo que Riesgo se pega un paradón porque no sé si era para el tercero o para el 3-1 después de que metiera David García, no recuerdo, pero se pega un paradón para evitar el tercer gol del Sabadell. Y bueno, y minuto 88 o 90, ya no recuerdo bien qué minuto era, pues aquí don Javier Flaño anota el gol que salva a Osasuna de un desastre. Sí, a ver, mira, fue un día de sensaciones pues muy contradictorias, ¿no? Empezó el partido y no sé si para la media hora o los 35 minutos se habían puesto 2-0, ¿no? Entonces, claro, en ese momento imagínate, sabes que dependías de ti, que te valía el empate, vas perdiendo 2-0 en Sabadell, toda la afición allí desplazada. Lo recuerdo como 90 minutos que duró el partido, muy difíciles de llevar a nivel mental, ¿no? Porque al final sabías la importancia también que tenía aquella salvación. Pero bueno, en el vestuario un poco hablamos
bueno, que no quedaba otra que por lo menos dar el máximo hasta el final, ¿no? El partido era complicado, hacía mucho calor, el campo recuerdo que tampoco estaba demasiado bien, pero bueno, que tampoco era excusa, pero bueno, unas sensaciones muy difíciles, ¿no? Y claro, mirabas a la afición que estaba allí sufriendo y realmente se pasa muy mal también dentro. Pero bueno, al final, como has comentado, ¿no? Ese gol de David a falta de 15 minutos pues nos dio un poco esa esperanza, ¿no? Luego recuerdo también muy bien las paradas de Asier, que hizo dos paradas fundamentales porque prácticamente si nos metían ya significaba que perdíamos. Y bueno, llegó esa última jugada y son cosas que pasan, bueno, sin saber. Sí que recuerdo que, a ver, yo normalmente acostumbraba a quedarme atrás, tampoco no he sido un gran rematador, desde luego, pero bueno, en aquel momento dije, a ver, yo tampoco pinto nada ya aquí atrás y sí que por iniciativa decidí ir arriba. Sí que tengo la idea de que fui convencido de que, joder, la va a poner bien y va a ir donde yo estoy. Yo me había quedado sin marca porque el Sabadell tenía un jugador expulsado y bueno, es que no les daba para marcar a todos. Entonces, bueno, salió el balón, salió perfecto, justo a la zona donde yo quería entrar y bueno, y tuve la suerte de hacer ese gol que al final pues compensa todos esos momentos malos que he podido vivir en el fútbol, pues un momento así para mí pues lo compensa todo, ¿no? El haber sido protagonista en un momento tan importante pues hace que me sienta muy orgulloso, aunque el mérito lógicamente no fue solo mío, ¿no? Sino de todo el equipo que supo mantenerse ahí vivo hasta el último segundo. En ese momento, Javi, del gol, aparte de la euforia, imagino que se siente el sentimiento de liberación, ¿no? Sí, De tranquilidad. totalmente. Totalmente, a ver, sí, no sabes muy bien ni lo que hacer, ¿no? Es un momento de liberación total, ¿no? Y recuerdo esos momentos posteriores al gol y al partido que nos mirábamos un poco los jugadores y estábamos en estado de shock, porque es que habían sido unas emociones tan fuertes en tan poco rato que dices, joder, todavía no das crédito a lo que has vivido, ¿no? Pero bueno, es que el fútbol y Osasuna también es un poco así, ¿no? Yo creo que Osasuna es un club que es de emociones al límite, ¿no? No somos un club bueno, de estar ahí sin ton ni son, sino somos un club de pasión, un poco de vivir las cosas al límite. Y esa tarde fue un poco pues como eso, Osasuna, ¿no? Un sube y baja y por suerte pues al final pues pudo salir todo bien y pudimos celebrar esa permanencia. Y el año que viene, el año siguiente, Javi, ascenso. Con Martín Monreal todo el año. Y esa campaña, ¿cómo se vive? ¿Os veis fuertes desde el principio? ¿Creéis desde un primer momento que vais a poder estar arriba? Esa campaña la recuerdo como una de las que más he disfrutado como profesional. Ya tenía cierta madurez y la disfrutamos mucho. Partíamos la temporada sin esa exigencia de tener que estar arriba sí o sí, aunque como club que eres como Sasuna, pues en segunda división eres un club que tiene que estar arriba, pero bueno, había habido muchos cambios, económicamente la situación seguía siendo delicada y bueno, no teníamos esa presión, empezamos con más tranquilidad, empezar bien también siempre es muy importante y ese año de nuevo empezamos bien la temporada y nos hizo un poco empezar a creérnoslo y fue un año muy bonito, ¿no? No éramos un equipazo en cuanto a jugadores de muchísimo nivel o que fueran sobrados, pero sí que recuerdo mucha sintonía en el grupo. Martín creo que también pues, ayudaba a que esa gestión de grupo que sabe hacer la hiciera muy bien. Y, y, fue un año muy bonito, ¿no? De disfrutar mucho. Jugábamos normalmente con carrileros. Sí, Yo jugaba de carrilero con la izquierda, por la izquierda. sí. Que echas la vista atrás y dices, joder, pues ¿cómo es posible? Ahora estoy jugando en la izquierda, llegando a... Pero bueno, fue un año, ya te digo, de disfrutarlo mucho.
Y el año siguiente, después de la euforia del ascenso, bueno, empezáis con problemas en primera división y bueno, y se decide prescindir de Martín Monreal. En aquel momento, el grupo, ¿cómo vive? Claro, porque imagino que has vivido con Martín una permanencia, pues lo que dices tú, pues, a nivel emocional muy fuerte. Luego un ascenso disfrutando muchísimo ese año el conjunto. Y claro, el año siguiente, pues igual no sé si de manera precipitada, pero bueno, antes de acabar la primera vuelta se decide prescindir de los servicios de Martín. ¿Eso a nivel del grupo cómo afecta? Hombre, es un momento difícil porque al final cuando has vivido momentos tan emotivos, ¿no? Importantes con una persona, pues te fastidia que tenga que salir. A ver, sabemos cómo funciona el fútbol y cuando las dinámicas no son buenas, pues claro, es más fácil cambiar a una persona que a todos los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, como profesional, pues sabes que puede pasar, ¿no? Pero bueno, sí que nos fastidió y creo que haber tenido más tranquilidad en aquel momento seguramente hubiera sido más positivo, pero bueno, es muy fácil también hablar ahora, ¿no? Ya. Las decisiones se toman en el momento que se toman y valorarlas también a posteriori, pues bueno, también es bastante ventajista, ¿no? Pero bueno, sí que nos fastidió porque ya te digo que habíamos vivido cosas muy bonitas y le teníamos, aparte de respeto como profesional, pues le tienes cierto cariño, ¿no? Pero bueno, son cosas que ocurren y fue una temporada muy difícil. Ha sido de las temporadas que sientes que el equipo no tiene casi opciones de conseguir esa permanencia, ¿no? Nos faltaba algo, no sé muy bien lo que en primera división además no hay margen de error, ¿no? Si no estás a un cierto nivel, pues te pasan por encima, ¿no? Y así nos pasó, ¿no? Prácticamente no tuvimos opciones de conseguir la salvación. Y después, Javi, año siguiente, después del descenso, Diego Martínez, que, bueno, si no recuerdo mal, juegas 6 o 7 partidos. Sí, ¿Qué tal con Diego Martínez? Porque es un entrenador que ahora está bastante de moda por la temporada que está haciendo bueno, las temporadas que está haciendo con el Granada. sí. A ver, es un entrenador que enseguida te das cuenta de que es un gran profesional, muy trabajador, muy metódico, trata de controlar todos los detalles y en ese sentido, pues bueno, ves que hace un gran trabajo Mm. y que está muy preparado, ¿no? Porque es una persona joven y se le ve que tiene muchos conocimientos de fútbol, tanto a nivel táctico como a nivel de gestión. Pero bueno, por lo que sea, aquí en Osasuna, Diego, pues no acabo de encajar del todo con la filosofía del club, con el juego también que se hace aquí, que seguramente es un juego más de llegar al área, bueno, de un poco de ser más impulsivo un poco en el juego, y por ahí le costó un poco más adaptarse, ¿no? La temporada, el equipo que teníamos era muy bueno, y bueno, como tú dices, a nivel personal, pues le costó dar oportunidades, pero bueno, si no lo hizo también sería pues porque no nos veía al nivel que él consideraba que había que estar, ¿no? Y bueno, fue una pena, al final tuvimos opciones de meternos en ese playoff, pero, pero bueno, no lo conseguimos y bueno, y se decidió Mm. ese cambio de entrenador. Javi, eso que comentas de un poco pues la manera de jugar, ¿no? Lo que gusta en Pamplona y que igual no llegó a encajar por eso precisamente, porque es verdad que todo el mundo lo recuerda como un gran profesional, incluso sectores de la prensa que en su día pues sean un poco más críticos con él. Sí que lo que nadie pone en duda es su dedicación a su trabajo. Igual precisamente en Osasuna entiendo que el modelo de juego que más gusta es presión alta, lo que dices tú, ser directo. No sé si ves el equipo de ahora, pese a los resultados que está teniendo este año en primera, que igual bueno, son un poco más flojos, que Yago Basi que ha sabido encajar mucho más en ese estilo de juego de Osasuna. Sí, así es cierto, ¿no? Y como te decía, pues yo con Diego Martínez, pues eso, a nivel personal, te das cuenta de que, bueno, en ese momento no confía demasiado
en ti porque pone a otros compañeros, pero bueno, no dejo de reconocer que como profesional pues era un entrenador con el que aprendías y que era muy dedicado en todo, ¿no? Pero como hablábamos, pues sí, ese estilo de juego que se requiere aquí en Osasuna le costó conseguirlo, ¿no? Con Yagoba, pues ese estilo que se demanda aquí enseguida se encontró, ¿no? Yo creo que aquí en Osasuna pues gusta un juego de llegar al área, de que aunque en ocasiones no estés excesivamente organizado, pero bueno, que se contagie, ¿no?, a la gente, que se llega a portería rival, que se sea agresivo. Y en ese sentido yo creo que Yagoba desde el principio pues encajó muy bien en lo que es Osasuna. Este año están teniendo alguna dificultad más en el juego. También creo que el aficionado de Osasuna le gusta que de vez en cuando se juegue por abajo, pero bueno, sin marear mucho tampoco la perdí, ¿no? Tampoco somos un equipo de hacer 50 pases para chutar una vez, ¿no? Yo creo que aquí lo que más gusta es, pues eso, que se sea vertical, que lo antes posible pues puedas llegar arriba y tener ocasiones, que es lo que mete a la gente en el partido y consigues esa sinergia que aporta mucho aquí. De toda la entrevista que hemos hecho, deduzco que los años que más has disfrutado, pues posiblemente fueran el año bueno, del debut un poco por lo que supone y por Aguirre, pero entiendo que el de semifinal de UEFA y el del ascenso con Martín, ¿no? De disfrutar tú como jugador. Sí, en líneas generales, cuando más he disfrutado ha sido cuando en mi segunda etapa en Osasuna, ¿no? Porque, bueno, tenía ya más edad, entendía mejor lo que era Osasuna y estás sin esa presión que tienes al inicio de meterte en la dinámica de los profesionales, de hacerte un hueco. Y he disfrutado mucho de mi día a día y de lo que también, también uno dice, joder, voy a intentar disfrutar de los entrenamientos, de todo, porque esto pasa, ¿no?, antes o después, y hay que saber valorarlo, ¿no? Pero yo diría la temporada que más he disfrutado sería la del ascenso, la que hemos comentado con Martín de segunda a primera. Esa creo que es la temporada que más he disfrutado. Y como etapa, diría esta segunda etapa en Osasuna, ¿no? Y bueno, ese cuarto puesto de Champions, lógicamente, también lo recuerdo de manera muy positiva. Y un tema curioso que algún compañero mío cuando he dicho que bueno, iba a conversar contigo hoy me ha dicho que te preguntara, que yo desconocía, y es si es cierto que hubo interés de Liverpool por ti cuando eras más joven, cuando empezaste. No, pues, oye, que yo sepa, no hubo interés. Pero No, salió en prensa, ¿no? a ver, en prensa salió algo de unos equipos ingleses en su momento, como que habían estado en esa primera etapa que era joven, que empecé a jugar fue además el año de la Champions, y salió alguna noticia en prensa de algún equipo inglés y tal, pero si te digo la verdad, y ahora no tendría por qué decirte lo contrario, a mí no me llegó nada concreto de algún equipo inglés en ese momento, ¿no? Sí que me comentaron eso, que había estado algún pues ojeador o alguna persona de algún club viendo partidos y fijándose un poco en cómo jugaba y tal. Eso sí que me llegó, pero tener una oferta en firme para poder irme a Inglaterra o a Liverpool, como dices, no, no, no la hubo. Javi, y una pregunta a nivel bueno, de un poco tú que lo has vivido en primera persona en Osasuna, el tema que esté el Athletic de Bilbao tan cerca, que solo pueda fichar jugadores vasconavarros, ¿vosotros sentíais ahí como una responsabilidad con el club bueno, en caso de que me llegue una oferta del Athletic, voy a intentar bueno, pues no acabar ahí porque, bueno, tenemos esa rivalidad deportiva un poco de jugadores de la cantera que el Atleti echa el vistazo y bueno, hay que... Sí, No sé cómo lo sí, vivís. a ver, sí, a ver, los jugadores sabemos que es un tema muy delicado porque aquí hay una rivalidad importante con el Atleti, pero bueno, luego también cuando eres profesional del fútbol,
pues tiendes a ver a los equipos de una manera más normal a todos, ¿no? Siempre tienes ese apego especial por el club de tu tierra, que es Osasuna, y eso yo creo que nos ocurre a todos los canteranos, pero bueno, luego pues hay decisiones que hay que respetar, ¿no? Cuando uno está valorando su futuro profesional, yo creo que no se para a pensar si es el Atleti o es el Nápoles, ¿me entiendes? Sino que bueno, si es una opción que le puede compensar, pues adelante, ¿no? Pero en mi caso yo siempre me he sentido muy a gusto en Osasuna y la verdad que me siento un privilegiado de haber estado en este club, ¿no? Y sé bueno, que Osasuna para mí siempre va a tener un plus con respecto a todos los clubs. Bueno, para finalizar la entrevista, Javi, en el Stopper, solemos preguntar al invitado, bueno, una recomendación de lo que te apetezca, de un libro, de una película, de una serie, algo que recomendarías a la gente para pasar un rato. Vale, pues mira, pues bueno, pues una película, El pianista, que mucha gente ya la habrá visto, porque tiene ya bastantes años, pero es una de las que más me gustó. Y la lectura también me encanta, pero no sabría decirte. Dime quién soy, de Julia Navarro, me ha gustado mucho, es una novela. Y bueno, y la novela negra también la recomiendo, no sé cómo se llamaban, Los hombres que no amaban a las mujeres, la Vale. trilogía esa de Millennium también me gustó mucho. Muy bien, pues ahí queda, tomamos nota. Javi, antes de despedirnos, el otro día tuvimos a Pablo Álvarez, que fue el entrenador más joven en Segunda B, que estuvo entrenando en Lizarra, y le pregunté qué equipo le gusta ver ahora. Es decir, aparte de, en tu caso, de Osasuna por razones obvias, ¿con qué equipos disfrutas ahora viendo en televisión? Pues te diría, a mí me gusta bastante ver al Barça, porque Messi me parece un jugador pues fuera de lo normal y me gusta verlo, pero diría quizás el Liverpool. Me gusta Liverpool. mucho, sí, me gusta mucho con Klopp, que maneja diferentes opciones, es vertical, pero me gusta un poco, me gustan los equipos que no son planos, ¿no? Que hacen distintas cosas y me gusta ver al Liverpool. Que se adapten un poco, ¿no? El modelo de juego, que tenga distintas variantes. Sí. Sí, me gusta eso, los equipos que no hacen siempre lo mismo. Hombre, si son equipos de proponer, de querer el balón, pues seguramente me gusta algo más, pero me gustan los equipos dinámicos, que son capaces de contragolpear, pero que luego en ataque posicional pues también saben hacerlo. Me gustan los equipos versátiles en ese sentido. Y el Liverpool es un ejemplo muy claro, sí. Ahí, Javi, tú como jugador, ¿preferías que te dejaran proponer o preferías ser bueno, de que mi equipo espere y ya saldremos cuando haya espacio? Pues prefería proponer, pero sin marear mucho la perdiz. O sea, creo que el jugador, al final el balón, ¿no? que es la clave del juego, al jugador pues le gusta que esté más en tu posesión que en la del contrario. Entonces me gusta más seguramente proponer, pero no me gustan estas posesiones de 50 pases y de dar 100 vueltas al balón. Me gusta tener el balón, pero siempre con la idea de saltar líneas y de ir hacia adelante. Pues bueno, pues muchas gracias a Javier Flaño por habernos atendido tan amablemente desde el principio, por haber aceptado la invitación y bueno, por haber pasado este rato con nosotros. Muchas gracias a vosotros y un placer haber recordado las historietas, todas estas. Bueno, Javi, que vaya bien.